El mes pasado, Erin y yo celebramos nuestro 12º aniversario de matrimonio. Ninguno de los dos tenía hijos y ambos estábamos contentos con nuestros trabajos. Descubrimos que teníamos mucho en común cuando nos conocimos en una conferencia sobre contabilidad empresarial. Por aquel entonces, yo, Paul Warner, era director de una empresa que fabricaba equipos hospitalarios y ella era ingeniera empleada por un fabricante de dispositivos médicos. Al terminar las reuniones, cenamos y decidimos quedar. Ambos trabajábamos en Newark, Nueva Jersey, y vivíamos a pocos kilómetros de distancia. Después de la conferencia, mantuvimos el contacto y poco después nos convertimos en pareja. Los dos teníamos una gran ética de trabajo y nos apasionaba la alta cocina, viajar, los buenos vinos, la buena comida y la buena música. Pudimos utilizar todas estas cosas mientras salíamos y por fin nos dimos cuenta de lo bien adaptados que estábamos el uno para el otro. En una de las veladas que pasamos en un restaurante muy agradable que nos encantaba a los dos, por fin le propuse matrimonio. Con la ayuda del personal, coloqué el anillo en un lugar destacado sobre un trozo de tarta de chocolate. Cuando el plato se colocó delante de ella, el anillo estaba prominentemente encima y cubierto de glaseado blanco. Se le iluminó la cara al ver el anillo, tomé su mano entre las mías y le pedí que se casara conmigo. 3 meses después nos casamos y ella dijo que sí. El trabajo de Erin como ingeniera de procesos le obligaba a viajar con frecuencia para ayudar en la instalación y resolución de problemas de nuevos equipos de fabricación. Soy consciente de que se trataba de una trayectoria profesional poco habitual para una mujer, pero ella tuvo que ganarse su puesto como licenciada en ingeniería química. Aprovechó la oportunidad de trabajar en el diseño y la instalación de equipos porque le gustaba el aspecto mecánico de su profesión. Ahora era muy conocida y estaba bien pagada en su zona gracias a la reputación que se había labrado a lo largo de los años. Yo solía ser más ejecutivo. Empecé mi carrera como contable en una empresa petrolera y fui ascendiendo hasta que por fin pude entrar en el mercado laboral con un currículum sólido y un montón de experiencia. Obtuve aún más experiencia cuando me dieron la oportunidad de trabajar como vicepresidente financiero de una pequeña empresa de máquinas de envasado. Me incorporé al puesto de director financiero de una gran empresa manufacturera después de 10 años en el sector. Nuestra casa, pequeña pero perfectamente adecuada, era ideal para los dos. Erin viajaba con frecuencia, por lo que el ama de llaves se ocupaba del apartamento. Llevaba casi 5 años trabajando con nosotros. La anciana estaba entregada a su trabajo como fuente de unos ingresos muy necesarios porque tenía 3 hijos a los que mantenía en la escuela. Las dos la queríamos y era una trabajadora diligente y una persona honesta. Todo esto es simplemente para presentarnos y presentarles nuestra misión. Nuestras vidas eran más bien normales, sin nada realmente fuera de lo común. Aunque pudiera parecer que nos aburríamos la mayor parte del tiempo, no era así. Prácticamente intentaba cualquier cosa al menos una vez con Erin. Habíamos realizado una gran variedad de actividades. Habíamos probado el golf, el senderismo, la acampada, el paracaidismo, el puenting y el submarinismo. Una vez alquilamos unas motos y recorrimos el campo durante una semana entera. Cuando el tiempo lo permitía, hacíamos viajes largos por negocios o vacaciones. En las ocasiones en que yo viajaba o Erin salía al campo, íbamos juntos. Ninguno era compulsivo, pero todos los disfrutábamos. Lo único que necesitábamos era tiempo para relajarnos y suficientes ingresos para participar en la mayoría de ellos siempre que nos apeteciera. Poco después de casarnos, hablamos de tener hijos, pero al final decidimos no hacerlo. Lo decidimos juntos y ninguno de los dos se sintió culpable. Seguíamos siendo felices el uno con el otro después de 1,5 décadas. De eso hace casi medio año. Fueron las pequeñas cosas las que me llamaron la atención. Las cosas en las que no piensas y das por sentadas. Como nuestros sábados. Los sábados nos acostábamos tarde, nos levantábamos solo para hacernos unos bocadillos y unos refrescos, volvíamos corriendo a la cama y pasábamos el resto del día leyendo, quizá viendo la tele y jugando entre nosotros. La mayoría de las veces, cuando nos apetecía, practicábamos sexo. Como a mí, a Erin le gustaba tanto recibir como entregarse por completo a su pareja. Sin embargo, durante los últimos 5 sábados, no ha mostrado ningún interés, excepto en 2 ocasiones, e incluso entonces solo verbalmente. Para que me diera cuenta de que Erin no quería sexo, empezó ella.
Luego estaba nuestra rutina de tener sexo 1 o 2 veces por semana y retirarnos a la cama lo suficientemente temprano como para hacer un entrenamiento decente y a la vez conseguir dormir bien. Con los años, nuestra vida sexual se había vuelto más regular y constante. Una vez más, era la situación, aunque no durante los últimos meses. Nuestra actividad sexual disminuyó gradualmente hasta limitarse a los sábados. Erin decía cosas como, estoy muy cansada o mañana tengo que madrugar, y yo nunca me enteraba. Al principio ni siquiera me daba cuenta, así que nunca lo mencioné. Nunca había tenido motivos para cuestionar la fidelidad de Erin. Ni una sola vez había dudado de ella, a pesar de que viajaba mucho por trabajo y a menudo lo hacía con otros hombres de la empresa. Realizaba pequeñas acciones, como llamar a horas extrañas, llamar justo antes de acostarse para charlar o compartir su día, y nunca dejaba de contestar cuando yo la llamaba al móvil. Siempre era puntual o llamaba para dar una explicación si iba a llegar tarde a casa a una hora determinada. Si estaba en una planta lejana, su secretaria se ponía en contacto con ella en mi nombre porque siempre estaba al tanto de su paradero. Siempre era la primera en devolverme la llamada. Sin ninguna pregunta. Sin embargo, con el paso del tiempo, vi que cada vez hacía menos llamadas y que parecía viajar más de lo habitual. Ella racionalizaba su falta de llamadas, diciendo que no tenía mucho tiempo para conversar o hacer llamadas inútiles porque eran viajes rápidos. ¿De repente yo era una molestia innecesaria? Las cosas empezaban a ponerse tensas entre nosotros. Me decidí a hablar con ella por fin esa noche durante la cena. Necesitaba saber qué estaba pasando y cómo podía solucionarlo. Llegué a casa del trabajo justo a tiempo, pero estaba nerviosa. Erin dudaba en decírmelo porque me preocupaba que pudiera haber un problema importante, pero yo quería saberlo. Llegué a casa justo antes que ella. Juntas, entramos. Me tocaba preparar la cena, así que puse en la mesa mi pedido de comida china para llevar junto con algunos aderezos para la ensalada y salsa de soja. Ella se alegró porque era uno de sus platos favoritos. Comimos y saboreamos la cocina en silencio. Lavamos los platos conjuntamente después de terminar temprano. Como siempre. Disfruté de la intimidad, la compañía y las tareas compartidas que se habían convertido en el emblema de nuestra relación. No me había dado cuenta de lo mucho que teníamos en común. Me dolía el estómago solo de pensarlo, y no se me quitaba. Fuimos al estudio, cogimos nuestros cafés y nos sentamos, yo en mi silla con la taza en la mesita auxiliar y ella en el sofá con las piernas recogidas. Una vez más, como de costumbre. Cuando me volví hacia ella, vi por primera vez que se le formaban algunas arrugas alrededor de la boca y los ojos, indicadores del estrés. Decidí que había llegado el momento. Erin, quería hablarte de algunas cosas. ¿Te parece bien que lo hagamos ahora? Erin me miró sorprendida, pero no parecía nerviosa ni preocupada. Por supuesto. Puedes hablar conmigo cuando quieras. ¿Qué te pasa? Pareces muy seria. Estoy preocupada y un poco asustada. No sé qué te pasa y he intentado pensar en cualquier cosa que pudiera estar molestándote, pero no se me ocurre nada. La expresión de Erin cambió a una de ligera aprensión, completa con el ceño fruncido, los labios apretados y los ojos entrecerrados. Vi cómo el pánico se evaporaba rápidamente y aparecía una expresión de desconcierto en su rostro. No sé de qué me estás hablando. ¿Qué demonios te hace pensar que algo va mal o me molesta? Estoy bien. No hay nada malo que yo sepa. Entonces, ¿por qué de repente hemos pasado de hacer el amor varias veces a la semana a casi nunca? ¿Por qué ya no quieres hacer el amor los sábados? ¿Por qué ahora estás siempre tan callada? Nunca quieres simplemente sentarte y hablar y estás en la cama y dormida mucho antes de que yo llegue. Ahora todo es diferente y no sé por qué. No era mi intención emocionarme tanto, pero en cuanto lo hice, todo se desbordó. Por fin se había liberado después de meses de acumularse dentro de mí. El dolor que empezó con la cena era ahora un infierno en mi estómago. Dejé que todo saliera y, una vez que terminé, una lágrima cayó por mi mejilla. Observando a Erin, esperaba y deseaba encontrar una explicación lógica a su estado, pero lo único que noté fue un enrojecimiento gradual de sus mejillas que le bajaba por el cuello y le recorría la cara. Miraba hacia abajo y hacia otro lado, como si de repente hubiera perdido la capacidad de mirarme a los ojos. En ese momento, tuve la sospecha de que mi mundo perfecto estaba a punto de hacerse añicos. Esperé el desenlace.
Erin se levantó bruscamente, salió corriendo de la habitación y corrió a nuestro dormitorio en lugar de responderme. Después de oír cerrarse la puerta, no oí nada más. Me quedé allí sentado, solo, en estado de shock. ¿Qué demonios acababa de ocurrir? ¿Fue esa la respuesta que di? ¿Tenía miedo de decirme la verdad porque era tan horrible? En ese momento, pensé que había un problema importante y ella tenía miedo de decírmelo. Estaba demasiado asustada para moverme, así que me quedé sentada sin saber qué hacer. Cuando oí que se abría la puerta y que Erin volvía a bajar las escaleras, me quedé allí sentado durante más de una hora, intentando armarme de valor para subir y obligarla a decirme la verdad. Cuando volvió a entrar en la habitación y tomó asiento en el sofá, contuve la respiración. Esperé a que hablara mientras la observaba. Po, lo siento mucho. No pasa nada por lo que tengas que preocuparte. Últimamente estoy muy disgustada por algunas cosas que pasan en la empresa. Temo quedarme sin trabajo muy pronto si las cosas no cambian. Supongo que la preocupación y la incertidumbre me han hecho polvo. No sabía que te habías dado cuenta y te pido disculpas por preocuparte tanto. ¿Me perdonas? Aunque era escéptico con lo que decía, no tenía motivos para desconfiar de ella. Al asomarme a su interior para ver si su explicación se ajustaba a lo que yo había presenciado y experimentado, descubrí que se quedaba muy lejos de la probable verdad. Sin embargo, como carecía de más pruebas, opté por darle más tiempo y esperar a ver qué hacía. Por supuesto que te perdono. Me alegro mucho de que solo haya sido eso. Temía que te pasara algo y estaba muy preocupada. Incluso pensé que podrías tener una aventura y que eso explicaba tu falta de interés por el sexo. Supongo que imaginé todo tipo de cosas. Lamento lo del trabajo, pero eres lo bastante bueno como para conseguir otro, probablemente mejor pagado, en otro sitio. De hecho, creo que deberías quedarte en casa o buscar otro trabajo con menos estrés. Sus ojos se abrieron de par en par y su semblante palideció por un instante al pensar en una aventura, así que supongo que entonces lo supe. Sin embargo, mantuve la boca cerrada y escuché como si realmente la creyera mientras seguía explicándome lo del puesto. Aunque en el fondo sabía que mentía, opté por ignorarla. Cuando terminó, decidí intentar darle otra oportunidad en lo que, en mi opinión, seguía siendo un buen matrimonio. Erin, hay algo que quiero decirte. Necesito que me escuches. Si algo va mal en nuestro matrimonio o en nuestra vida sexual, necesito que me lo digas. Si no estás contenta conmigo, dímelo. Pero no me engañes a mí o a nuestro matrimonio. Nunca podría aceptar eso. No hay forma de que podamos sobrevivir a eso. Haré lo que quieras que haga para mejorar las cosas, pero nunca perdonaré una aventura. Esta vez, me escuchó aunque no respondió a la frase aventura. Casi pude precisar el momento exacto en que decidió ocultarme la verdad. Poco antes de que sonriera, noté que sus ojos se entrecerraban y su rostro se tensaba. Ahora estás diciendo tonterías. Nunca te engañaría y no hay nada malo en ninguna parte de nuestra vida juntos. Solo estás cansada y deprimida y tienes malos pensamientos. Déjalos ir. Sabes cuánto te quiero. No hay nadie más para mí. Sonreí mientras escuchaba, pero tenía un plan para descubrir la verdad. Permitirle pensar que me había engañado. Erin pidió acostarse temprano y tener sexo esa noche, y yo estuve más que feliz de complacerla. Pensé que ya que ella tenía una aventura, yo también podía empezar una. Erin me demostró esa noche que era una amante muy experimentada. Erin estaba haciendo todo lo posible para persuadirme. Se lo cedí. Durante las 2 semanas siguientes, todo volvió esencialmente a la normalidad mientras Erin persistía en sus esfuerzos por asegurarme que todo iba bien. Sabiendo que habría una pista de que estaba dispuesta a volver a desviarse, observé y esperé. Una semana más tarde, me dijo que tenía que ir 2 días a las instalaciones de Toledo, y esa fue la señal. Afirmó que viajaría sola, que solo tendría que quedarse 2 noches y que regresaría al día siguiente. No dije nada al respecto porque no era nada inusual. Antes de irse, se pasó las 2 noches siguientes encima de mí. Ese martes, la llevé al aeropuerto después de que hiciera un poco de equipaje. Su plan era embarcar en un vuelo que llegaría a Toledo a las 4. Prometió telefonearme cuando llegara y dijo que viajaría sola. Le aconsejé que esperara hasta después de cenar porque yo tenía una reunión a las 4. Me despedí de ella con un beso y vi cómo se apresuraba a llegar al aeropuerto a tiempo para su partida.
Le dije que iba a volver al trabajo pero que tenía otros planes y, en lugar de esperarla con ella, la dejé allí. Había programado un viaje en otra compañía que llegaría a Toledo poco después de las 5:30 y saldría una hora más tarde. También había reservado una habitación en el hotel en el que sabía que ella se alojaba. Quería ver lo que podía ver, pero también planeaba decirle que quería sorprenderla con una cena romántica y posiblemente con algún momento apasionado si me pillaba. Era cursi, pero no tenía experiencia previa en espionaje. Hice una lista de las personas con las que suele viajar y añadí a su jefa, Addison Croft, durante el viaje. Vería si alguno de ellos estaba registrado una vez llegara allí. Astuto, creí. Eran poco después de las 6 cuando me registré. Mi plan era dirigirme a mi habitación, ponerme algo cómodo y luego esperar en la sala para ver si Erin o alguno de sus compañeros de trabajo estaban por allí. Aunque era consciente de la escasa posibilidad, quiero decir, ¿en serio? Al final la vería, y entonces sabría con quién estaba. Se puso en contacto con mi móvil mientras bajaba en el ascensor. Hola, cariño, soy yo. Me he registrado en el hotel y ahora bajo a cenar. Odio comer sola pero es mejor que el servicio de habitaciones. ¿Qué tal tu reunión? Mi reunión estuvo bien pero demasiado larga. Odio que tengas que comer solo pero supongo que es necesario. ¿Qué tal el vuelo? Bien. Llegó a tiempo y eso es lo mejor que se puede esperar. Bueno, no te entretengo. Tengo previsto llegar tarde a la planta esta noche, así que probablemente no llame más tarde. ¿Te parece bien? No quiero que te preocupes. Y, si realmente me necesitas, puedes llamarme al móvil. Lo tendré conmigo. Vale, cariño. Cuídate y no trabajes hasta muy tarde. Mañana hablamos. Adiós. Después de colgar, busqué un buen sitio en el vestíbulo, fuera del alcance de los ascensores. Podía verlos, pero podía ocultarme de la vista con solo reclinarme en la silla. Saqué el periódico local y tomé asiento para esperar. Después de observar durante los siguientes 15 minutos, estaba a punto de rendirme y dirigirme al mostrador para ver si habían nombrado a alguien cuando la vi salir del ascensor. Levanté el periódico delante de mi cara y retrocedí un poco, pero seguí observando. No me sentí defraudada. Addison le pisó los talones inmediatamente al salir del ascensor. Caminaba extremadamente cerca de él y él tenía la mano en su espalda. Entraron en la zona del restaurante después de pasar por el vestíbulo. Su atuendo era totalmente inapropiado para ir a una planta. Esperé a que estuvieran dentro para acercarme a la barrera que separa el vestíbulo del restaurante y echar un vistazo rápido. Estaban sentados en un reservado al fondo cuando me fijé en ellos. ¿Así que esta noche cenó sola? Fue su primera mentira. Reflexioné sobre lo que vendría después. Me senté en la cafetería situada junto al vestíbulo y vi la salida del restaurante mientras esperaba. Una hora más tarde, más o menos, los vi irse, él rodeando una vez más su cintura con el brazo y ella reclinada contra él. Se inclinó para darle un beso cuando entraron en el ascensor después de haber caminado hasta allí. Al cerrarse las puertas, ella alargó la mano para abrazarle. Ya tenía mi respuesta. Tardé algo más de 20 minutos en decidirme a llamarla. En relación con una visita al médico que sabía que tenía programada para la semana siguiente, me inventé una pequeña emergencia. Esperé mientras marcaba su móvil. Sonaba sin aliento cuando respondió al quinto timbrazo. «Oh, ¿eres tú? ¿Qué pasa, cariño? Te dije que iba a estar en la planta esta tarde. Siento molestarte, pero han llamado de la consulta del médico y querían saber si podías cambiar tu cita para la semana que viene. No sabía cuál era tu horario, así que les dije que llamarías mañana. ¿Estás en el trabajo? Sí, y gracias. Les llamaré para cambiarla. Ahora no puedo hablar, así que te llamaré mañana. Buenas noches y gracias. Tuvo una última oportunidad de ver lo que nos estaba haciendo. De nada y te quiero. ¿Recuerdas lo que te dije hace una semana? Por favor, no hagas nada de lo que te arrepientas. Oh. Claro que no. Yo también te quiero, así que para. Buenas noches. Por lo tanto, ella estaba empleada. Probablemente estaba trabajando. Probablemente estoy trabajando en la polla de Addison. Ahora tenía el resto de mi respuesta. Ella estaba y continuaría engañándome con su empleador. No le dije nada significativo a principios de semana.
Mintió tanto entonces como esta noche, así que le di otra oportunidad. No iba a aceptar esto, de acuerdo. Ya habíamos tenido suficiente. Daría por terminado nuestro matrimonio ahora mismo. Ni una falsedad más. Luché por decidir qué hacer durante las siguientes horas mientras lo consideraba. Tenía curiosidad por saber por qué nos había tratado así. Aunque sabía que ya no estaba interesada en nosotros, ¿por qué no me había dicho que había terminado conmigo y me había pedido el divorcio? ¿Por qué tenía que hacerme sentir tan avergonzado? ¿Cómo he podido provocar que actúe así? Decidí interrogarla por teléfono desde su habitación, ya que estaba tan furioso con ella. Recordé que estaba en la habitación de Addison y que lo más probable era que pasara la noche con el imbécil después de que 4 timbres quedaran sin respuesta. Me decidí mientras colgaba el teléfono. ¿Por qué no? Ahora era irrelevante. Saqué una hoja de la omnipresente papelería del hotel y el bolígrafo barato con su nombre y escribí una carta que pensaba dejarle en recepción. No me costó decir lo que quería. La redacté con sumo cuidado, la metí en un sobre y firmé con su nombre en el exterior. Estaría en casa y lo suficientemente lejos como para poder desahogar mi ira cuando ella lo leyera. No quería hacerle daño, y si estuviera con ella, sin duda lo habría hecho. Reservé un viaje de vuelta a casa para primera hora de la mañana por teléfono con reservas. Al mediodía, podría llegar a casa y estar preparado para lo que se avecinaba. Saber que mi mujer estaba teniendo una aventura con otro hombre en este mismo hotel me hizo pasar una noche dura, pero se marchó a las 6 de la mañana para hacer mi salida. Erin no había vuelto a su habitación esa noche para comprobar la luz de mensajes porque aún no había recibido ninguna llamada. Era justo lo que había previsto. Justo después de las 10, mi avión aterrizó, bajé y entré en la terminal. En cuanto volví a encender el teléfono, vi que tenía 4 mensajes de voz en espera. Sonriendo, volví a guardar el teléfono en el bolsillo y lo apagué de nuevo. Llegué a casa a las 11:30 después de coger el autobús y encontrar mi coche en el aparcamiento de larga estancia. Entre el aeropuerto y mi casa, recibí 4 llamadas más, pero me negué a contestar a ninguna. Cuando hablé con Erin, quería estar tranquilo y a gusto. Después de deshacer las maletas, arreglarme y prepararme una bebida, me acomodé en mi sillón reclinable. Saqué el móvil, lo encendí, lo coloqué en el brazo del sillón y esperé. Sonó de verdad un minuto después. Contesté abriendo la tapa. Paul, ¿eres tú? Paul, ¿qué querías decir con la carta que me dejaste? ¿Por qué pensabas que estaba con alguien? Te dije que anoche estaba en la fábrica trabajando. ¿Lo sabías? ¿Qué demonios querías decir con esta carta tan desagradable? Erin, por favor, no vuelvas a mentirme. Te hice una simple pregunta. ¿Por qué no me pediste el divorcio? ¿Por qué te acostaste con ese imbécil de Addison a mis espaldas? ¿Por qué elegiste humillarme? Eso es lo que no entiendo. Podrías haber hecho lo que quisieras y yo te habría dejado en libertad. Si me lo hubieras pedido. Paul, no. 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 No quiero el divorcio. Te quiero y quiero estar contigo. No he hecho nada de lo que piensas. Tienes que creerme. Por favor, Paul. Te quiero tanto. Por favor, por favor. Estuve anoche en el hotel. Addison y tú bajasteis a cenar sobre las 6:30 y volvisteis a su habitación una hora después. Pasaste la noche con él y seguías con él a las 6 de esta mañana cuando llamé a tu habitación. Salí entonces para coger un vuelo de vuelta aquí. Os vi a ti y a él besándoos en el ascensor y te llamé media hora después cuando me dijiste que estabas en la planta trabajando. ¿No te acuerdas? Sé que mentir se vuelve muy complicado cuando tienes que recordar tantas. Oh Dios, Paul. Tienes que dejar que intente explicártelo. Ahora voy de camino al aeropuerto y llegaré a casa antes de las 4. Por favor, espérame. Déjame intentar explicarte. Tienes que dejarme. Por favor, Paul. Adiós, Erin. No hay nada que explicar. Tenías que tomar una decisión y la tomaste. Ahora tienes que aceptar las consecuencias de esa elección. Me habré ido para cuando llegues a casa. No quiero volver a hablar contigo y mañana pediré el divorcio. Puedes quedarte con la casa. Habré hecho las maletas y me habré ido para cuando llegues, así que lo que quede te lo puedes quedar tú. Después de colgar, apagué el teléfono. Nada de lo que hiciera podría reavivar el amor que sentía por ella, lo había asesinado. No quería verla,
hablar con ella ni oírla nunca más. No necesitaba dar más explicaciones, ya que yo lo entendía. Era su deseo lo que la llevaba a tomar las decisiones que tomaba. Más allá de eso, no había nada más. Actuó porque podía y quería hacerlo. Tenía dos opciones: cumplir los compromisos que había contraído conmigo o romperlos. Tomó una decisión tras ser consciente de los peligros y los gastos potenciales. Probablemente nunca pensó en las repercusiones. Ahora era mi decisión. Tener consecuencias es un fastidio.